¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a su unidad número 3, sección 1, donde hablaremos de los átomos y la tabla periódica, donde la tabla periódica tenemos que es la herramienta que nos permite establecer diferentes elementos, sus propiedades y su comportamiento químico. Durante el año 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y en el año 1870 el alemán Lothar Meyer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica, la cual contenía en aquel entonces 63 elementos. La tabla periódica en ese tiempo presentaba diferentes características, como las siguientes. Los elementos aparecían ordenados en manera de filas horizontales, en las que su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha. Los elementos de una misma columna en manera vertical tenían propiedades semejantes a también tendencia a lo que son estar ubicadas de manera de filas, ¿no? Entonces, los elementos se encontraban en una misma columna de manera vertical. También tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para agruparlos fue necesario invertir el orden de la masa atómica de algunos elementos, cambiando el valor conocido en lo que es la masa atómica por ciertos elementos, a lo que venían a rezagar y dejar lo que son espacios, ¿no? Huecos para elementos cuyas características se predecían, pero que aún no eran descubiertos. Es decir, se tenía la impresión de que de ese elemento se podía llegar a derivar otros elementos, los cuales se fueron reservando cierto espacio para cuando ya se descubran, se vayan anexando de aquella manera. Pero ojo, recordemos que esto en el tiempo que estos científicos presentaron sus primeros tablas periódicas. Tenemos que el científico británico Henry Moseley encontró la manera experimental de determinar lo que es su número atómico, conocido con valores numéricos, el cual se representaba con números atómicos Z. De los elementos, los colocó en orden creciente y observó que todos quedaban en el mismo lugar, como podemos observar en nuestra pantalla, adecuando sus propiedades según la necesidad. Las primeras clasificaciones de los elementos nos dice que observamos los intentos de clasificación que por su original y por su éxito merecen una especie de reconocimiento. Lavoisier en 1743 y 1794 clasificó los elementos como metales y no metales. Berzelius creó la simbología química, que es la que nosotros hoy en día podemos visualizar. La actual tabla periódica se la debemos al gran científico Dmitri Mendeleev, y este mayor de los aportes que ha hecho con la clasificación y la ubicación de los elementos químicos. Posteriormente hacía Bohr, que en el año 1912 a 1999 logró ordenar los elementos latánidos junto a lo que son los transuránicos. Según esto, lo que tenemos son las leyes periódicas. Las leyes periódicas hablan de la disolución y de la disposición de elementos en el sistema periódico actual. No se produce al azar, sino que responde a la llamada ley periódica, que se enuncia de la siguiente forma. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan en orden creciente de su número atómico. La tabla periódica actual consiste en un cuadro de doble entrada en el que los elementos están agrupados en 7 periodos, filas y 18 grupos en columnas. Cada periodo aparecen los elementos para que en el último nivel de su configuración electrónica coincidan con el número de periodo, situados en el orden creciente de acuerdo a su número atómico. La tabla periódica presenta 7 periodos, numerados del 1 al 7. El número de elementos que contiene cada periodo es variable. El periodo 1 contiene 2 elementos, el periodo 2 y 3 contienen 8 elementos cada uno. El periodo 4 y 5 contienen 18 elementos cada uno. El periodo 6 y 7 contienen 32 elementos cada uno, ya que incluyen respectivamente diferentes tipos de elementos.
En cada grupo aparecen elementos que se representan el mismo número de elementos. Por ejemplo, el número de electrones en el último nivel ocupa o capa toda la que es la valencia. Así, por ejemplo, los elementos de 15 contienen 5 electrones en su capa más extensa. La tabla periódica moderna cuenta con cierta estructura, donde al comparar la configuración electrónica de los elementos con su situación en la tabla periódica, observamos que todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles electrónicos, completos o no. Esto es donde coincide con el número del periodo de la tabla. Los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo o capa de valencia. Podemos observar en nuestra pantalla los elementos representativos de la columna 1 y 2, que es el helio, que tiene una órbita de valencia tipo C. Los elementos representativos de las columnas 13 a 18 tienen orbitales de valencia tipo P. Los metales de transición tienen orbitales de tipo D en la capa de valencia. Los metales de transición interna tienen órbita de tipo F en la capa de valencia. Las propiedades químicas de un elemento pueden y dependen de sus electrones de valencia. Es por ello que los elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes. Los periodos se designan por números correlativos del 1 al 7. En ellos, los elementos presentan propiedades muy diferentes que logran variar progresivamente, desde el comportamiento metálico hasta el comportamiento no metálico. El nivel energético en el que se encuentran los electrones de valencia en los elementos de un periodo dado es el mismo, ya que logran poseer un electrón de valencia más que el anterior. Es por ello que tienen diferentes propiedades. Los elementos tienen un periodo. Para ello, los elementos del mismo periodo tienen sus electrones más internos, ordenados como el gas noble del periodo anterior. Entre los corchetes, seguido de las configuraciones electrónicas y de los electrones de valencia. Los elementos de un periodo determinado se caracterizan por tener electrones en el mismo nivel más externo, que precisamente el número designa cada periodo. Así los elementos de un periodo tienen electrones solo en el nivel 1. Los del periodo 2 tienen electrones ocupando hasta el nivel 2. Los del tercer periodo tienen electrones hasta el nivel número 3 y así de manera sucesiva. Todo esto llegando a la configuración final de lo que es la conformación de nuestra tabla periódica. Desde tiempos antes de que nosotros existamos, esa tabla periódica ya venía diseñándose a través de los aportes científicos que se han aportado y que se han ido encontrando a través de las largas investigaciones dadas por los científicos, quienes buscan una resolución y una implementación cada vez más de los nuevos elementos. Muy bien, queridos estudiantes, esto durante esta sección. Nos vemos en una próxima sección.